Hola patronartistas, hoy vamos a ver otro de esos puntos cruzados que he estado haciendo últimamente. En este caso el nombre de este punto se llama el punto entrelazado, en inglés creo que es weave stitch. Por si alguno estáis viendo en inglés que podáis saber un poquito qué punto es, ¿vale? Entonces, es súper fácil. Nos vamos a poner a ello ya. Primero tenemos que montar una cadena múltiplo de 4, ¿vale? Luego le añadiremos unos pocos puntos más, pero prefiero deciros lo que añadimos después con la explicación. Ya tenemos 1, 2, 3 y 4. 1, 2, 3 y 4. Un segundito que se me ha escapado. Aquí. 1, 2, 3 y 4. ¿Vale? Vamos a hacer uno más. 1, 2, 3 y 4. A ver cómo cabe en cámara. Bueno, aquí ya cabe en la cámara, así que ahora vamos a añadir el resto. Hacemos múltiplo de 4. Luego queremos un puntito en cada esquina, ¿vale? Para que nos hagan como de borde. Entonces le añadimos 2 más. Entonces ya tenemos múltiplo de 4 más 2, ¿vale? Y ahora empezamos con la siguiente vuelta. Y para la siguiente vuelta vamos a añadir 1, 2 y 3 puntos más, ¿vale? Con lo que realmente tendríamos una cadena múltiplo de 4 más 5, ¿vale? Como hemos dicho, múltiplo de 4 más 2 puntitos que vamos a tener uno en cada esquina más 3 del comienzo de la siguiente vuelta. Ya sabéis que me gusta explicarlo todo al detalle para que sepáis de dónde viene ese múltiplo de 4 más 5, ¿vale? Una vez hecho esto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer puntos altos hasta el final. ¿Cómo empezamos los puntos altos? Hemos dicho que teníamos 3 puntos de primer punto alto de la primera vuelta más el punto en el que van sujeto, ¿vale? Con lo que empezamos 1, 2, 3, 4 en el quinto punto. En el quinto punto es donde hacemos el primer punto alto, ¿vale? Ahí lo tenemos. Y ahora ya puntos altos hasta el final de la vuelta, ¿vale? Ahí. Ya sabéis que si ya sabéis hacer puntos altos y no queréis andar viéndome hacer los puntos altos, podéis pasar el vídeo para adelante. No voy a contar nada que no podéis perderos en este ratito, pero para este poco rato no voy a cortar el vídeo. Ya sé que hay a muchos que os gusta ver todo el proceso. Cuando corto hay veces que me lo hacéis notar. Vamos allá. Ya nos queda menos. Vale, toda la vuelta de puntitos bajos. Ya veréis qué bonito es este punto. Os va a encantar. Allá vamos. No nos queda nada. Uy. Que he estado haciendo puntos altos dobles. Alguna vez me oiréis que igual me he equivocado de punto algo. Hay veces que grabo muchos vídeos seguidos en un solo día y me quedo con el punto del vídeo anterior y no hay manera de sacármelo de la cabeza. Me lo hacéis ver, ¿eh? Si me equivoco al decir un punto. Vale, puntos altos hasta el final, ya lo tenemos. Giramos 3 puntitos en altura. Y ahora vamos a trabajar como trabajamos el punto cruzado del otro día, tanto en redondo como en recto. Igual lo vamos a trabajar, ¿vale? Tomamos 2 hebras, nos saltamos 1 y 2 puntos. Y en el siguiente punto, el que sería nuestro cuarto punto, tenemos 1, 2, 3, 4, en el que sería nuestra cuarta pata, ¿vale? Ahí vamos a hacer un punto alto doble, ¿vale? Que el otro día se me escapó en el vídeo del otro día y dije triple, no, doble. Por detrás, cogiendo la cadena por detrás, que es un punto en relieve por delante realmente, pero la cadena la cogemos por detrás, ¿vale? Ahí lo tenemos. Ahora nos vamos, tomamos 2 hebras de nuevo y hacemos otro punto alto doble en el siguiente. Aquí está. Hecho. Vale. Hacemos lo mismo, pero ahora en los 2 puntos que habíamos dejado libres, en el primero que dejamos libres o en el más alejado al lugar en el que estamos, ahí es donde vamos a hacer otro punto en relieve, ¿vale?
Ya veis por dónde estoy cogiendo. Bueno, como ya hemos hecho vídeos de este tipo antes, estoy yendo un poquito más deprisa. Ahora en el siguiente punto me voy a detener un poco más, por si acaso no lo estáis viendo bien, ¿vale? ¿Qué hacemos? Volvemos a hacer lo mismo, tomamos hebra, ¿vale? Daos cuenta de que este y este punto ya están ocupados, que es donde hicimos, ¿veis? Es donde hicimos los primeros puntos altos dobles. ¿Lo veis, verdad? Que están ocupados. Bueno, pues nos tenemos que saltar los dos siguientes, ¿vale? Tened cuidado de no confundir el saltaros dos con saltaros estos dos, no. Son los dos siguientes los que no están ocupados. Y en el siguiente es donde volvemos a hacer el punto alto doble. Vuelvo a explicar cómo se hace. Tomamos el ganchillo, introducimos el ganchillo por detrás de la pata, tomamos hebra y la sacamos, ¿vale? Y ahora tomamos hebra, sacamos dos, tomamos hebra, sacamos dos y tomamos hebra y sacamos dos. Y ya está. Y volvemos a hacer lo mismo en el siguiente. Y después de terminar este, volveremos de nuevo para atrás, ¿vale? Aquí. Dos hebras y para atrás. Ahí lo tenemos. Uno. Y lo mismo, volvemos para atrás, pero para el que nos ha quedado ahí en medio. Y dos. Si habéis visto los vídeos de la semana pasada, supongo que esto os parecerá repetitivo. Pero no os preocupéis que la siguiente vuelta es un poquito distinta. Parece igual, pero no lo es. Tomamos dos hebras de nuevo, nos saltamos 1 y 2. Ya os vuelvo a avisar, cuidado con no volver a usar uno de estos. Están ocupados. Si no podéis ver que están ocupados, simplemente levantad un poco el tejido y veis lo rápido que se ve, que están ocupados. Ahí, y nos vamos. Uno más. Ahí vamos. Y para atrás. Primero el más alejado y luego el menos alejado. Ahí tenemos primero el más alejado. Y luego nos vamos al menos alejado. Ahí está. Bueno, y nos vamos a los últimos. ¿Veis cómo cuadra? Tenemos un último dibujo de 4 más el puntito de orillo que dijimos. Volvemos a tomar dos hebras, nos saltamos 2, cuidado, no vuelvo a repetirlo, nos saltamos 2 y en el siguiente hacemos nuestra punto alto doble. Ahí vamos y aquí tenemos. Y en el siguiente, aquí está. Aquí estamos. Dos hebras. Nos vamos para atrás. En el más alejado. Uno. Ahí. Y dos hebras. Y en el menos alejado. Tomamos el otro. Vale, un segundito que voy a tomar un poco de lana. Que se me acaba. Ahí lo tenemos. Y ahora en el último punto, o sea, en la cadenita que teníamos, ¿vale? Del comienzo, ahí en la tercera cadena hacemos un punto alto normal, ¿vale? Punto alto, no doble, ¿eh? ¿Por qué punto alto? Porque al ir inclinadas, ¿vale? Cogen menos altura el punto alto doble. Y si hiciéramos aquí o una cadena de 4 al comienzo o un punto alto doble al final, quedaría raro, porque quedaría como más alta esa parte. Bueno, ya veis que tenemos aquí nuestros puntos cruzados. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Giramos. Hacemos 3 cadenas en altura. Tomamos dos hebras de nuevo. Y estas dos las vamos a hacer en estos dos primeros puntos, ¿vale? Tened en cuenta que como están cruzados, cuesta un poquito ver cuáles están primero y cuáles después. Si no lo veis, estirad, ¿vale? Primero en los dos primeros puntos. Primero en el primero, vamos a ir. ¿Y cómo lo hacemos? Que me estoy yo corriendo, estoy corriendo mucho, ¿vale? Tomamos las dos hebras y lo que vamos a hacer es tomar desde delante, ¿veis? Vamos a hacer lo mismo que hacíamos antes, lo que pasa es que lo hacemos desde esta otra perspectiva, con lo que ahora metemos desde detrás, ¿vale? Y atravesamos así la patita. Ahí lo tenemos. Y ahí ya sacamos. ¿Veis por dónde saco? Ahí. ¿Vale?
No os preocupéis que lo vamos a repetir muchas veces. Ahí tenemos el primero. Vamos a por el segundo. Lo mismo. ¿Veis dónde está? Si queréis le podéis dar vuelta al tejido y ya veis cómo lo que hacemos. Pasarle a la pata por detrás el gancho. Lo que pasa que al estar por el otro lado no es como aquí, que lo pasamos, es como en la otra dirección. ¿Por qué? Porque está por detrás. ¿Vale? Ahí tomamos la hebra, ¿veis? Y la sacamos así por detrás de la pata. Es exactamente igual que lo que hacíamos, solo que por la parte de atrás. Vale, ahora es cuando empieza el juego. Tomamos 2 hebras. Eso va a ser siempre igual. Ahora nos tocarían hacer estos dos. No, nos vamos a saltar, ¿ok? Estos dos nos los saltamos y nos vamos a los 2 siguientes. ¿Cuáles son los 2 siguientes? Estos 2 que tenemos aquí. Estos 2 que sobresalen por el otro lado, ¿vale? Para que sea más fácil de identificar, son los 2 que sobresalen por el otro lado. ¿Qué vamos a hacer? Lo mismo que hemos hecho ahora. Tomamos por detrás, ¿vale? Por detrás de la pata. Por delante si lo miramos desde aquí, ¿vale? Pero si lo miramos desde la parte, ya veis que lo que hago es girar la labor. Ahí introducimos, tomamos hebra y sacamos. ¿Veis lo fácil que es? Al principio, si no estáis acostumbrados a hacer este punto, cuesta, pero luego es muy fácil. ¿Vale? Este lo mismo. En la siguiente, hemos tomado 2 hebras y en el siguiente punto también lo cogemos igual. Ahí vamos. Y ahora tomamos 2 hebras de nuevo y nos vamos para atrás. Y tenemos que coger estas que tenemos por detrás si lo miramos en el derecho y si lo miramos por el revés, las que tenemos por delante. ¿Y cómo vamos? Vamos desde detrás, ¿veis? No nos venimos así por delante como antes, no, nos vamos desde detrás y lo mismo que hemos hecho ahora. Tomamos, ¿veis? Que por este lado queda por delante la pata, por este lado queda por delante el gancho. ¿Vale? Y ahí tomamos la hebra. Son un poco difíciles de explicar estos puntos porque es difícil un poco de ver, pero en cuanto los hagáis un par de veces, os aseguro que es muy sencillo. Tomamos 2 hebras de nuevo y ahora nos vamos al menos alejado. O sea, estamos haciendo lo mismo que hemos hecho antes, solo que el comienzo lo hemos hecho diferente. ¿Vale? Y lo mismo, hemos hecho exactamente lo mismo que en el anterior. ¿Qué hacemos ahora? Idem. Tomamos 2 hebras y nos saltamos 2 puntos, que serían estos 2, ¿vale? Estos que están por delante, por el revés de la labor, que es donde estamos ahora, y en el derecho de la labor, porque este va a ser nuestro derecho, están por detrás, ¿ok? Son estos que están ahí detrás, con lo que tomamos las hebras y nos los saltamos. Y nos vamos a los siguientes, que son los que quedan por delante, por el lado derecho de la labor, ¿vale? Y lo tomamos y los hacemos igual, con nuestro punto alto doble. Tomamos de nuevo hebra y hacemos lo mismo. ¿Ok? Ahí está. Y ahora, otra vez, tomamos hebra y nos vamos para atrás. Primero el más alejado, este, y luego el más cercano, que sería este. ¿Por dónde? Por detrás, ¿vale? No os vengáis por delante, por detrás, ¿vale? Ahí lo tenemos. Si os cuesta cogerlo, nada. Con los dedos os ayudáis y ya está. ¿Que os es más fácil haciéndolo con la labor así? La colocáis así, no hay ningún problema. En el ganchillo siempre hay que hacerlo como a ti más cómodo te resulte. Y ahí tenemos la otra pata. ¿Que veis que os es más fácil agarrando toda la labor para que os quede la...? Ya veis que hay 1000 maneras de sujetarlo. Ahí lo tenemos. Y nos vamos al siguiente, que hacemos lo mismo. Tomamos 2 hebras, nos saltamos nuestras 2 patas y nos vamos a las 2 siguientes. La tomamos, le pasamos la hebra, ahí lo tenemos. A ver, que se me ha hecho un nudo en la lana, perdonad, mirad qué pedazo de nudo, es porque he soltado demasiado del ovillo. Ahí está. Listo, solucionado. Vamos a coger bien. Y siguiente punto, ¿vale? Lo tenemos aquí por esta parte de aquí. Ya es nuestro punto más alejado. Y ahora tomamos 2 hebras y volvemos hacia atrás, hacia los puntos que nos habíamos saltado, ¿ok? Que son estos dos. Primero cogemos el más alejado donde tenemos el ganchillo, se hace este, y luego cogeremos este otro.
Y esto parece súper feo por este lado, que no es nada, ya lo veréis por el otro lado y ya lo veréis según vayamos avanzando, porque este punto, cuando se ve bonito, es cuando se avanza, ¿vale? Aquí nos vamos hacia atrás, ¿vale? Aquí es donde es más complicado irse hacia atrás, porque ya nos queda muy poco tejido para agarrar, pero bueno, con un poco de maña se hace fácilmente. ¿Veis? Aquí lo tenemos, lo sacamos. Ahí está. Y ahí, 1, 2 y 3. Bueno, ahora que nos quedan ya los dos últimos puntos, ¿vale? No os olvidéis de ellos, que yo siempre me olvido. De hecho, este vídeo tuve que pararlo, ¿vale? Para corregirlo, porque se me olvidaron estos dos puntos, ¿vale? Los tenemos ahí. ¿Cómo los hacemos? Directamente 2 hebras, tomamos, ¿veis? Lo que estoy haciendo es igual que hemos hecho hasta ahora. En este lado los cojo cogiendo la pata por detrás, y en este lado la cojo por delante. Depende por dónde lo queréis mirar. Y aquí tenemos uno. Y aquí tenemos el siguiente. Y ya nuestro último punto es aquí. En la tercera cadena hacemos un punto alto normal, ¿vale? Ahí lo tenemos. Ahora por el otro lado veréis lo bonito que es este punto. Nos engañaba, ¿verdad? Es súper bonito. Ahora lo que vamos a hacer es volver a hacer combinaciones de la segunda y de la tercera vuelta que hemos hecho. O, si lo preferéis, de la primera vuelta de cruzados y la segunda vuelta de cruzados, ¿vale? Ya que la primera no cruzábamos, sino que era una vuelta de punto alto normal. Entonces, vamos allá. Vamos a hacerlas. Tomamos el ganchillo y hacemos 3 cadenas en altura. Tomamos hebra y lo que hacemos es 1 y 2. Nos saltamos 2 y nos vamos a las dos siguientes. ¿Cuáles son las dos siguientes? Estas dos. ¿Ok? Y las hacemos con el gancho, ¿veis? La pata nos queda por delante, igual que hemos hecho en la segunda vuelta, en la primera vuelta de cruzados, ¿vale? Disculpad que se me ha abierto un poco la lana y no me gusta. Prefiero deshacer y volver a empezar. Ahí. Una. Y ahora en la siguiente, aquí lo tenemos. Y 2. ¿Vale? ¿Qué hacemos ahora? Tomamos la hebra y nos vamos de nuevo por delante, no por detrás como hemos ido en la otra vuelta, en esta por delante. Ya os estoy diciendo que es igual que la primera vuelta que hemos hecho de cruzados. Nos vamos para atrás, ¿vale? A los que nos hemos saltado. Primero hacemos el más alejado. Ok. Y luego hacemos el que se queda ahí en medio. Ahí vamos. ¿Veis, verdad? Cómo va quedando. Según vaya avanzando, va quedando más bonito. ¿Qué hacemos ahora? Lo mismo. Nos saltamos 2 puntos, que parece que no se ven, pero están aquí detrás. ¿Vale? Ahí los veis. 1 y 2. 1 y 2. Y nos vamos a los siguientes. Y hacemos lo mismo. Los tomamos así en relieve, cogiéndolos por detrás, aunque estos son los que quedan en relieve por delante, ¿vale? Y este lo mismo, el siguiente lo mismo. Y ahora tomamos hebra y nos vamos a los que hemos dejado aquí libres, que parece que están ahí escondidos, que no vamos a poder cogerlos, pero sí, ¿veis? Solo tenéis que tirar un poco de la lana y de las hebras, que no os dé miedo, que esto no se rompe. ¿Vale? Si sois muy principiantes, este punto va a ser muy difícil que podáis hacerlo, ¿vale? Este punto es para personas que ya llevan un tiempo haciendo ganchillo, que ya están hartos de hacer puntos altos y bajos de toda la vida y necesitan un reto. Ahí tenemos. Hay veces en los comentarios, es que soy principiante y vas muy deprisa. Es que si eres principiante no deberías estar haciendo este vídeo, porque esto no es para principiantes. Sería como intentar conducir un camión el primer día que coges un automóvil. Ahí vamos. ¿Veis? Nos saltamos 2, 1, 2 y nos vamos al siguiente. Ahí. A ver, que se quedaba corto. Pasamos, cogemos 2 y nos vamos al siguiente. Lo veis, ahí lo tenemos.
Tomamos 2 hebras y nos vamos para atrás. Ahí, ¿vale? Al primero que nos saltamos, al más alejado, ahí le hacemos 1, 2 y 3. Y ahora nos vamos al que se queda ahí solito en medio. Ahí lo tenemos. Ahora veis, ya se va viendo más cómo va quedando entrelazado este punto. A mí me encanta. Y ahora ya los 4 últimos, ¿vale? Nos saltamos 2 que no se ven aquí, pero que están ahí, ¿vale? Ahí los tenemos, nos saltamos y nos vamos a los 2 siguientes. Y ahora tomamos 2 hebras de nuevo y al siguiente. Tomamos hebra y nos vamos para atrás. Primero el más alejado. Si veis que no podéis, ya veis lo que estoy haciendo yo. Ayudarme con el ganchillo. Ahí. Como puedes. Y aquí el siguiente. Allá vamos. Y ahora ya, con una sola hebra, hacemos un punto alto en la tercera cadena, ¿vale? 1, 2 y 3. Ahí la tenemos. Aquí, que no quiere entrar. Ahí estamos. Lo veis, ¿verdad? Lo bonito que queda este punto. Vamos a hacer la última vuelta ya que voy a hacer con vosotros, solo para que os quede claro cómo se hace el punto. Luego ya la siguiente sería ir repitiendo todo el tiempo lo mismo. Una vuelta como esta que acabamos de hacer y otra como la que vamos a hacer ahora. Hacemos los 3 puntos en altura. En este caso no nos saltamos 2 puntos ahora, nos los saltamos después. Hacemos estos 2 primeros puntos. ¿Vale? ¿Cómo los hacemos? Ahora no tenemos que dejar, ¿veis? La hebra por delante, la dejamos por detrás. Pero si lo miráis desde la otra perspectiva, que es a veces más fácil para coger la hebra, ¿vale? Es lo mismo, ¿vale? Lo metéis por detrás y se queda por delante. O sea, todo depende de la perspectiva en la que lo miréis. Hacemos este primero y luego nos vamos a por el segundo. Ahí lo tenemos, ¿veis? Es más fácil de meter si lo hacéis desde esta perspectiva. Ahí lo tenemos. Nos vamos a los siguientes. Ahora sí que nos saltamos 2 puntos, estos 2 que tenemos aquí a la vista por delante, y nos vamos a los 2 siguientes, que los tenemos a la vista pero por detrás, ¿vale? Que si queremos verlos desde aquí es un poco complicado y tendríamos que tirar. No pasa por nada por tirar, o sea, no estamos haciendo una cirugía ni vamos a romper nada por aquí. Esto es lana y no se rompe fácilmente, así que no os preocupéis. Yo suelo fijarme así por delante, porque es, o sea, por la parte de atrás, porque es más fácil de coger, pero si lo hacéis desde esta de delante, nada, simplemente es tomar la hebra y ya está. O sea, rodearla y listo. No tiene más misterio. 2 hebras y lo mismo. Yo me lo miro por delante, que es más fácil. Y ya está. Vale, ahora volvemos para atrás. ¿Vale? Para atrás, pero no vamos a hacer así, sino por detrás del todo. Aquí lo mismo. Nos venimos hacia atrás y tenemos que coger estas 2 hebras de aquí. Primero esta y luego esta. Así que vamos con la primera. Ahí la tenemos. A ver, que está apretadita y se quiere resistir. Pero lo dicho, buscando la manera es muy fácil. Ahí y ahí, lo veis, ¿verdad? Ahí. Tomamos 2 hebras de nuevo y nos volvemos para atrás a la siguiente que teníamos libre. Hacemos y listo. Ya lo veis lo fácil que es. Tomamos 2 hebras de nuevo, nos saltamos las 2 de aquí y nos vamos a las siguientes. Yo ya os he dicho que las cojo siempre mirando en esta perspectiva porque es más sencillo. Ahí lo tenemos. Primera. Y nos vamos a la siguiente. Y segunda. ¿Vale? Si veis dentro de unos segundos que se apaga la cámara, voy a volver enseguida porque es que está a punto de acabarse la batería. Pero no quiero pararlo. Nos vamos para atrás. Yo volveré enseguida, ¿eh? Si se para.
Vale, esperad que se me ha... Aquí estás. Que no quiere. Ahí la tenemos. Ahora. Está muy apretada. La he hecho muy apretada y luego lo pago. Nos vamos para aquí y ahora nos tenemos que ir a este otro. Ahí la tenemos. Esa primera es la más difícil de hacer porque se queda como muy escondida ahí por detrás de la otra vuelta y es la más complicada. Ahora volvemos y nos vamos a los dos últimos, ¿vale? Aquí tenemos uno. Ahí la tenemos. Ahora vamos al otro. Esperad, que no se ha quedado bien, se me ha quedado un poco partida la lana. Ahí la tenemos, ¿veis? Ahí. Ahora uno, ahora sí. Se me había quedado un poco apretado, un poco canijillo y con la lana que no me gustaba cómo se quedaba. Ahí estamos. Y ahora volvemos para atrás. ¿Vale? Aquí tenemos el primero de detrás, ¿vale? Ahí está. Aquí el truco está en ir acomodándote la labor para que te sea cómodo coger las hebras, porque estas últimas ya sí que son más complicadas de tomar. Y hay un poco que aprender a mover el tejido. Nos quedan las dos últimas, estas que tenemos por aquí. Ahí. Y ahora ya. ¿Veis cómo queda por delante? Quiero enseñaros. Ahí queda, ¿vale? Y ahora tenemos las dos últimas que hemos dicho, que veis, están aquí detrás, ¿vale? Las tenemos aquí detrás. Son difíciles de ver, ¿eh? Ahí. Aquí hacemos dos. Hacemos primero la primera, que son... Ahora ya no nos saltamos nada porque no tenemos hueco para saltarnos más. Ahí. Ay. Y ahora este último. Ahí. 1, 2 y 3. Y ya tomamos una hebra y en la tercera cadena, 1, 2 y 3, cerramos nuestra labor. Ahí la tenemos. Que se quiere revelar estos últimos puntos. Y ahí veis cómo queda nuestro punto. ¿Veis qué bonito, verdad? Espero que os haya gustado. Ya sabéis que en www.patronarte.com/tutoriales os suelo poner los patrones. En estos casos de los puntos cruzados no pongo patrones gráficos, pongo patrones escritos porque los patrones gráficos, que ya no sé ni hablar, quedan muy raros con tanto cruzamiento y hay veces que no quedan bien. Probaré a hacerlo. Si veo que queda poco claro, no os lo pondré y os pondré solo el escrito. Y ya sabéis que os pongo también el vídeo, así podéis seguir las instrucciones escritas a la vez que el vídeo. ¿Vale? Y en www.patronarte.com podéis ver todos los materiales que tenemos a la venta en nuestra tienda. Ya sabes que si quieres mantenerte al día de todo lo que hacemos 2 nuevos puntos todas las semanas, increíble. Hay veces que ya no sé de dónde voy a sacar ideas para puntos. En este canal, suscríbete, te llegará todo lo que hacemos a tu correo electrónico. Y estarás siempre al día. Y no te olvides de compartir el vídeo si te ha gustado. Y ya sabes, lo más importante, cree y disfruta.